los bares cerraron y algunos de ellos porque ya no había gente que fuera en las noches a las discotecas o a los bares y ya no había negocio. Entonces toda esa gente iba a la iglesia porque no había más que hacer, decían, ya Dios ha visitado este lugar y la maldad había salido de ese lugar. Los jueces no tenían a quién juzgar porque ya no había gente que hiciera impiedad. Los eventos deportivos, la gente ya no se volcaba un domingo a ir a ver a jugar a Barcelona o a Ecuador, sino que estaban en la iglesia esos días conectados recibiendo una palabra de Dios porque algo había provocado en el corazón de esa gente. Usted lo puede revisar, puede buscar toda la historia de Gales y cuando usted ponga el nombre de Gales en el buscador, lo primero que le va a salir el avivamiento de Gales. Gales es reconocido por Google por el avivamiento de Gales. Y en ese lugar ocurrieron cosas extraordinarias, hubo un mover, hubo gente restaurada, hubo gente sana. Como les decía, los eventos deportivos se vaciaron porque la gente estaba en la iglesia. Literalmente ahí ocurrió un despertar completo en todo el sector de la isla de Gales. Y lo impresionante de esto, que después de Dios, quien provoca eso fue un joven de una edad de 17 a 20 años, llamado Evan Robert. Ese joven a los 13 años le tocó ir a trabajar porque su padre había tenido una fractura y él tocó tomar la responsabilidad. Entonces dejó la escuela a los 13 años. No era alguien que tenía un buen vocabulario o que sabía mucho de estudios. Y tuvo que ir a trabajar a las minas, pasaba en las minas trabajando en ese lugar, no tenía una buena oratoria, no era una persona que tenía una buena elocuencia, pero la gente lo describe a Evan Robert con una palabra: un joven con una pasión ferviente por Jesús. Cada que la gente miraba hacia esa familia, hacia los Roberts, veían a Evan como un joven apasionado de una manera ferviente por Jesús. En medio de un tiempo de oración de la iglesia en la que él estaba, a Evan lo conmueve una frase en medio de esa oración: dobléganos, Señor. Dobléganos. Fue la frase que él escuchó en medio de esa oración, la cual se quedó en su corazón y la repetía todos los días, todas las noches. Mientras oraba le decía: Señor, dobléganos, dobléganos, dobléganos. Fue lo que él pedía para que ocurriera algo en ese lugar. Y el avivamiento fue impresionante. De todos los generales de avivamientos, él es uno de los que resalta por la intensidad de lo que pasó, no solamente en la iglesia, sino en todo el entorno social. Si hay una iglesia, si hay gente que se apasiona, que tiene compasión, que tiene pasión por una nación, por una ciudad, puede ocurrir un avivamiento. Aquí no hay un solo Evan, aquí hay 1 millón de Evan. Aquí hay muchos Evan que podrían decirle al Señor: Señor, yo necesito que doblegues mi espíritu, porque hay una nación, porque hay una ciudad, porque hay un país que se está hundiendo en la corrupción, que se está hundiendo en la necesidad, pero a veces estamos esperando que sea alguien más que lo haga, cuando Dios nos ha llamado a nosotros y te ha movido en compasión. ¿Por qué nos detenemos a aquello? Ahora, donde hay compasión y pasión es donde Dios se mueve para agregar las almas. Como les decía, Mateo 9:36 dice: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Voy a bajarme hoy. Primera vez que voy a hacer esto. Pero siento la necesidad de poder estar más cerca y poderles compartir. Una de las frases que yo escuché del apóstol Ángel una vez cuando estábamos en un servicio, y él dijo una realidad: es más fácil, literalmente es más fácil convencer a un pecador de que necesita a Jesús que a un creyente que necesita predicar de Jesús. Porque el corazón de un pecador está sensible a poder recibir lo que Dios quiere hacer con él, tiene compasión por él mismo en ese momento, porque sabe la necesidad que tiene y conoce la necesidad que otra persona tiene. Pero cuando ya llegamos a los pies de Jesús, el corazón del ser humano es egoísta. Es egoísta, y el único que lo puede cambiar y lo puede transformar, o que puede hacer algo diferente con ese corazón, es Jesús. Todos los que estamos aquí, en algún momento tú has pensado por tu propia vida.
Sería mentir decir que a veces nosotros hemos dicho, aún yo, de haber dicho, me pongo en vida por alguien más. Solo cuando entra Jesús en el escenario, mueve tu corazón, lo conmueve, te llena de esa compasión. Es que algo nace dentro de ti que te dice, me debo doblegar para que alguien más pueda vivir a través de aquello. Aún estando a veces en la iglesia, tú vienes a orar y no por una necesidad de alguien más, tú vienes por tu necesidad. Algunos llegamos hoy porque tenías un problema y desde que entraste le dijiste, Señor, yo quiero que sanes ese problema que tengo en mi vida. No está mal, porque para eso vino Jesús. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces tú has orado por alguien más? ¿Cuántas veces tú te has movido en compasión por tu vecina, por tus padres, por tu hermano? ¿Cuántas veces de verdad has sentido esa compasión de decir, yo necesito doblegarme porque yo quiero que esa persona también conozca de Jesús? Quiero que también conozca a ese Jesús de compasión. Ahora, el escenario de Jesús, cuando llega a la tierra, se mueve plenamente en una compasión de querer alcanzar las almas. Se para delante de una multitud y los ve a todos y dice, sintió compasión porque todos eran como ovejas perdidas sin que nadie las guiara. ¿Sabe lo que transforma el corazón de una persona? El amor de Jesús. Esa compasión de Jesús es lo que hace que alguien pueda acercarse y amarlo con verdadera devoción, con verdadera fe. No son ni los milagros, porque los milagros provocan que tú te sientas alegre en ese momento. Pero el abrazo del amor de ese Padre es lo que hace que tú digas, no puedo abandonarlo, no puedo soltarlo, no puedo dejarlo. Porque cuando estaba sin nadie que me quisiera, Él me amó primero a mí. Él me amó primero a mí. ¿Sabes lo que hace que tú ames a Dios? Esa salvación que Él nos otorgó de manera gratuita. Gratuita. No la merecías. No la merecíamos, pero Él nos la dio. Una de las cosas que a veces nos pasa, por la cual olvidamos la compasión, es porque no recuerdas de dónde Dios te sacó. Y el corazón se te llenó tanto de orgullo que te olvidaste que ahora el hermano que no viene, cuando lo llamas y le dices, pero es que no quiere venir el hermano, ya lo dejé. Y cuando a ti te llamaban 3 y 4 veces, porque también estabas cautivo, encerrado, en cárceles de opresión, en la depresión que no te dejaba avanzar, que no te dejaba tomar decisiones, que en el odio, en el resentimiento. Ese mismo resentimiento y odio que antes tú sentías, ahora alguien más lo siente, pero a ti te cuesta doblegarte para que esa persona también alcance la compasión como tú la alcanzaste. Solo el amor de Jesús es lo que nos transforma, literalmente. Es lo que puede hacer un cambio en nosotros. Ustedes, quiero compartir hoy, abrir un poco de mi corazón, porque mientras lloraba, yo le decía, Señor, que no me olvide todo lo que yo hice para llegar aquí. Y todo lo que tú hiciste conmigo para llegar aquí. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Por eso digo que nos cuesta decir si tienes compasión. Analiza tu corazón y pregunta si a las personas que le has evangelizado o le has hablado de Jesús, no había una intención detrás de eso en tu corazón. O de verdad le hablaste de una manera desinteresada porque conociera a Jesús. De verdad querías que él conociera a Jesús. Porque si tú entendieras que detrás de esa persona que a veces ves, desde tu perspectiva humana, de que no tiene futuro, de que no tiene sentido, que quizás no alcance porque no se quiere arrepentir, no quiere tener perdón, no busca. Si tan solo hubiera alguien que sintiera compasión, que se moviera a tocar el corazón de esa persona a través de Dios, esa persona podría ser transformada. Entonces la compasión te lleva a entender que así como tú eres salvo hoy, alguien más también quiere ser salvo como tú. Que lo que tú hoy Dios te dio de gracia, se lo debes entregar a alguien más. Jesús nos muestra una sola cosa en esa confrontación que dice, son como ovejas sin pastores. Los desafía a ellos a decir, ustedes necesitan guiarlos. Tú el que recibiste libertad, tú el que recibiste sanidad, tú el que tu corazón fue libre de esas ataduras, muévete en compasión por alguien más.
Muévete en compasión porque alguien más encuentre esa misma salvación que tú has hallado hoy. Y ahora, en ese escenario había mucha gente que se acercaba a Jesús. Habían enfermos, paralíticos, ciegos, gente con necesidad, gente de poder y gente sin poder. Y todos estaban ahí y Dios, no, había judíos y samaritanos. Y Dios no miraba con desprecio a unos y a otros los favorecía. La compasión no se trata de mirar el que me va a favorecer a mí para poderlo ayudar a él. Se trata de ayudar a todos los que necesitan y quieren la salvación. No se trata de hacer elecciones y decir a este sí porque es mi familia, pero a la vecina que habla mal de mí, que me juzga, a esa que Dios le alcance. Verá Dios qué hace con esa persona. En tu corazón no hay compasión entonces todavía. Porque si tú entendieras que Dios te sanó a ti, te liberó a ti, también puede liberarla a esa vecina que te hace la vida imposible. Que también podría traer salvación sobre ella. Lo que enamora el corazón de una persona es la salvación de Jesús. ¿Quieres enamorar tu casa? ¿Quieres enamorar a tu familia? Muéstrale compasión de esa salvación que Jesús nos entregó. Ahora, la compasión no es lo mismo que pena, porque la multiplicación sigue a la compasión y la compasión provoca multiplicación. ¿Quieres multiplicarte? Vive una vida con compasión por los demás, porque la gente seguía a Jesús porque necesitaban un abrazo. Querían ser sanos, no solamente del cuerpo, estaban heridos en su corazón. ¿Sabes cuánto tiempo pasaban ellos en guerra, odiándose los unos con los otros? El hermano de aquí con el hermano allá, porque vivían en guerras por terrenos y tierras. Su corazón estaba hecho pedazos en ese sector de allá. La cultura de ellos es totalmente diferente a la nuestra. Y cuando tú ves la cultura de allá del oriente, la cultura es más fría, es más dura, son más orgullosos. Su corazón estaba hecho pedazos. La gente buscaba a Jesús porque en él habían encontrado palabras de compasión. No escuchaban peleas. Toda la vida vivieron escuchando ojo por ojo y diente por diente, pero cuando vino Jesús le dijo, si alguien te da un golpe en la mejilla, dale la otra. Y a la gente le volaba eso porque decía, ¿cómo es este que es judío y viene a hablar a los samaritanos que también pueden hallar compasión? Por eso la gente lo quería matar a Jesús. Por sentir compasión por los demás. Sentir compasión te tiene que mover, no es pena. La pena no hay movimiento en ella. La compasión provoca movimiento. Mateo 8, 2, 3 dice, esto es importante porque cada vez que nosotros vemos el milagro de Jesús de la multiplicación de los panes y los peces, nos gusta eso y decimos, ojalá Dios multiplique nuestras finanzas, Dios venga y multiplique lo que tienes como hizo con los panes y los peces. Pero antes de esa multiplicación, las palabras de Jesús fueron las siguientes. Marcos 8, 2, 3 dice, tengo compasión de la gente porque tienen hambre. Y los discípulos dijeron, mándalos a sus casas para que coman. Y Jesús le dijo, no, porque está lejos, a 3 días no sea que uno de ellos en el camino se me desmaye. La multiplicación de los panes y los peces no vino solamente por el hecho de decir, tenemos de bastante nosotros dinero, tenemos de bastante economía, tenemos de bastante la familia restaurada. La multiplicación vino por una necesidad que había de un corazón que tenía compasión. ¿Tú quieres que Dios multiplique tus finanzas? Ten compasión por alguien que no tiene. Que hoy día está pasando una necesidad y que tú podrías ayudarle, extender tu mano, pero retiene la mano por causa de que busca lo propio tuyo. Ten compasión de alguien que necesita ser sano. Hoy que tú tienes una batalla, porque esa persona que está buscando salvación, que está buscando sanidad, porque tú hoy te sientes destrozado en tu corazón, dices, no quiero hablarle del evangelio, no quiero hablarle de nada. Pero si lo haces, también va a traer bendición a tu vida, multiplicación a tu vida. La compasión te mueve, no hace sentir pena. ¿Sabes cuál es el problema a veces nosotros en la iglesia? Que ves a alguien con necesidad y dice, pobrecito, ojalá le vaya bien. Señor, bendícelo, Padre. Trae algo sobre él. Tú sientes pena por esa persona. La compasión te mueve. Te mueve. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron la necesidad
de uno de sus hermanos y pararon toda su agenda, dejaron todo por ayudar la necesidad de esa persona. Pregúntense, ¿cuándo fue la última vez que hicieron eso? Que pospusieron todas sus actividades, lo que ustedes tenían, porque había una necesidad de alguien que no era tuya, que no era tu necesidad, y quería ayudar a saciar esa necesidad. Si la última vez que hiciste eso fue hace más de 6 meses, ten problema porque hace 6 meses no conoces a Dios entonces. Hace más de 6 meses dejaste de buscar al Señor. Algo pasó en tu corazón porque dejaste de sentir compasión por alguien más. Nos limitamos. Los grupos de amistad, ¿tú crees que tiene que ver simplemente por el hecho de que me escuchen predicar? Ojalá tenga un grupo de amistad yo para que me escuchen predicar ahí. Y hablar bonito y decir, wow, el Señor se movió a través de nuestra vida. No se trata de eso. Un grupo de amistad tiene que ver con gente que necesita salvación. Y a veces tú vas a llegar a esos lugares y va a haber uno que te va a decir, oye, no quiero, pero ya venga. Y si en ti no hay compasión y no entiendes lo que Jesús quiere hacer con ellos, tú cedes y dices, ya hoy día no hacemos, hoy día no hagamos nada. Y a veces hasta terminas olvidando el grupo de amistad por completo. Dejaste de servir, dejaste de buscar, porque creíste que se trataba de ti, porque tus palabras son, pero yo servía y nada pasaba conmigo, tenía problemas en la casa. Entonces su servicio no tenía compasión, estaba buscando algo interesado para ti, pero no es lo que Dios quería hacer. Entonces Dios, antes de multiplicar los panes y los peces, sintió compasión por la multitud. El corazón de Dios está reflejado en la siguiente frase. Literalmente, iglesia, inspira. El corazón de Dios está en la siguiente frase y es lo que Él se pregunta en esta nación. Ezequiel 34, 5, 6 dice, mi pueblo es como un rebaño de ovejas, andan por los cerros como ovejas sin pastor, corren grave peligro. Esto es impactante, pero a nadie le importa. Es lo que Dios dijo. Se lo vuelvo a repetir, mi pueblo es como un rebaño de ovejas. Ezequiel 34, 5, 6. Andan por los cerros como ovejas sin pastor, corren grave peligro, pero a nadie le importa. Necesitamos tener compasión para que venga la multiplicación. Si tú no estás apasionado y preguntando, ¿qué pasó con mi hermano, el que hoy día no llegó? ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué será de él? Y hoy día te vas después de esto recibiendo tu bendición y diciendo, Señor, gracias por lo que tú has entregado a mi vida, pero te olvidaste del que caminaba contigo y quizás hasta el que te trajo a la iglesia y el que te conectó con Dios y el que te ayudó y te olvidaste de él. Hay un problema en tu corazón. No estás sintiendo lo que realmente es la compasión de parte de Dios para tu vida. Jeremías 29 dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice Jeremías, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. La pregunta es, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué arde en tu corazón? Porque de lo que tú estés apasionado o en lo que tú mantengas tu pasión, es lo que te va a ayudar que a pesar de las adversidades, de los pensamientos razonables que a veces tenemos, porque son razonables, tú digas, no voy a parar y yo lo voy a hacer. Porque el enemigo te va a poner pensamientos razonables en tu vida. Yo sé que me siento como cuando el pastor decía, el mensaje no va, pero esto es real. Y podría decirlo que con toda autoridad lo puedo decir porque lo vivimos y lo seguimos viviendo. ¿Qué pasa cuando tu hijo se enferma? Y tenías una responsabilidad con Dios. ¿No es o no es un pensamiento razonable? Señor, tengo a mi hijo enfermo, no puedo salir. Hoy día me quedo en casa. ¿Es o no es un pensamiento razonable? Es un pensamiento razonable. Si tú lo miras desde la perspectiva humana, es razonable. Pero ¿qué tal si ese día que te tocaba ir a ese grupo de amistad, llegó esa pareja nueva que estaba a punto de divorciarse y que lo invitaron ese día porque
quería escuchar el mensaje y quizás era la última oportunidad que tenía y tú no llegaste. Tu hijo se sanó al día siguiente, pero ese matrimonio se destruyó. ¿Entiendes que cuando hay pasión en el corazón, los pensamientos razonables no te detienen? Y esto es una confrontación para que ustedes puedan ver desde qué punto ustedes aman a Jesús. ¿Hasta qué punto ustedes aman a Jesús? ¿De cuánto te sientes tú apasionado por decirle, Señor, yo quiero ser tu seguidor, yo quiero seguirte, yo quiero caminar contigo? De verdad yo quiero que la iglesia se llene. Quiero ver a las multitudes aquí adorándote, sirviéndote, conectándose contigo. Queremos ver al sano, al enfermo ser sano, al cojo correr, al ciego ver, al sordo comenzar a oír. De verdad tú quieres ver eso, pero Jesús te va a decir, ¿estás seguro que no te van a frenar los pensamientos razonables? Porque nos frenan a veces. Esto es un desafío para que hoy usted en su corazón se desafíe a seguir un poco más a Dios y decirle, Señor, yo lo hago, yo te sigo. En un libro muy importante que se llama Liderazgo Eficaz, aquí el líder Luis, él me lo obsequió, leí una frase, libro de John Maxwell, él cita una frase impactante, dice, los verdaderos líderes sienten una necesidad interior de asumir sus posiciones, perciben un sentido de responsabilidad. Tú quieres ser un verdadero seguidor de Jesús, necesitas ser un buen líder. Y para ser un buen líder necesitas tener la necesidad de querer asumir tu posición. Si tú estás tranquilo y cómodo, ¿ahí dónde estás? Tú no estás siguiendo a Jesús. Tú estás detrás de Jesús, pero no siguiendo a Jesús. No a todo mundo Jesús le dijo, sígueme. Los que lo miraban y veían apasionados y decían, tenían una hambre y una sed de querer ver algo más de parte de Dios. Dios los miraba y le decía, sígueme. El que se desafiaba a creerle más a Dios, se le decía, sígueme. Los demás andaban detrás de él buscando, dijo él, los panes y los peces, buscando los milagros. Pero el verdadero líder siente una responsabilidad de asumir su posición. Si tú no sientes la necesidad de asumir tu posición hoy, falta algo en tu corazón entonces. Falta algo en tu corazón. Ahora, ¿por qué te desafío a esto? Porque es fácil decirle al Señor, Señor, yo te amo con todo mi corazón. Pero vivirlo es otra cosa. Fácil decirlo, difícil vivirlo. Pero al final del día, a todos nosotros, Dios nos llamó. Pero tú decides si quieres seguirlo o no. Tú decides si quieres ser un verdadero líder, asumir la responsabilidad o quedarte quieto. Nosotros leemos los personajes de la Biblia, ¿no? Los profetas. Aquel que haya leído la Biblia y haya leído de los profetas, Isaías, Daniel, todos ellos, tú los ves impresionantes y tú dices, me gustaría tener el fuego que sintieron esas personas y ser como ellos. Desafiar al horno de fuego y pararnos enfrente de todo lo que sea y hablar de parte de Dios. Pero uno de los profetas más grandes, que fue Isaías, él dice lo siguiente, que había visto una visión de ángeles y Dios se le bajó y se le presentó en el templo, cosa que nadie había visto antes, pero que ocurrió delante de sus ojos. Él miró y dijo, Señor, yo soy pecador. Reconoció su posición, sabía que era limitado. Es más, en una de las versiones dice, yo soy un hombre de palabras vulgares. O sea, él sabía que no era alguien santo, que era alguien que a veces insultaba, que era alguien que tenía muchas debilidades, que tenía muchos cuestionamientos de parte de los demás, no era alguien perfecto. Y se le presenta esa visión, él reconoce eso delante de Dios, pero en ese momento una frase de parte de Dios despertó el liderazgo que había en él. Lo movió a querer decir, yo necesito estar ahí, yo necesito desafiar y despertar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Isaías 6:8 dice, mientras estaba en la visión, Isaías, mirando lo demás, había una reunión de ahí del Señor con los ángeles y dice, ¿a quién enviaremos por nosotros? Y Isaías dice, a mí, envíame a mí. Ese hombre no era el mejor, tenía muchas carencias, quizás había gente que tenía más conocimiento que él, mucha más doctrina que él, pero en Isaías había pasión.
Porque una sola necesidad que se presentó de la boca de Dios, Él alzó sus manos con todas sus limitaciones y dijo: a mí envíame. Me acordé del TikTok que está por ahí. Porque cuando algo te bendice, ahí tú sí quieres ir. Cuando en la iglesia digamos que vamos a hacer misiones a Europa, ahí sí se van a levantar y envíame a mí, envíame a mí. Porque cuando las cosas son fáciles y nos gustan, todo el mundo dice: Señor, yo lo hago. Padre, yo toco ya en el altar si tú quieres. Señor, si tú quieres, mi líder, envíame hoy día a predicar, yo lo hago. Pero cuando te envían a que vayas a verlos antes de venir a la iglesia, al sector, tú dices que es demasiado temprano, mi líder, ¿cómo va a ir a las 8? Que vengan solos. Es muy temprano, tengo que levantarme a las 6. A las 7 recién se despierta mi esposa, mi líder. Yo no puedo estar allá a las 6, pues a las 7, pues voy a llegar tarde a la iglesia. Ahí veo cómo llegan. A eso no nos gusta, envíame a mí. Ahí nadie dice envíame a mí. Cuando decimos vamos a tener el tiempo de ayuno, ahí nadie dice envíame a mí. Heme aquí, Señor. Porque nos falta pasión. La pasión te ayuda a permanecer y a sentir la necesidad de querer responder a aquello que se está gestando en ese lugar. Aquella necesidad que hay ahí te mueve. Y si tú tienes mucho tiempo aquí en la iglesia sentado, después de estos mensajes a veces la gente se va, pero si tú tienes mucho tiempo en la iglesia aquí sentado y no te has dispuesto en tu corazón a servir, te falta pasión. No es talento. Ojo, que a veces la gente dice que yo no sé hablar muy bien, mi líder, porque todavía me cuesta. Pastor, a mí me cuesta todavía hablar muy bien. Como que no, te falta pasión. Te falta. Isaías no le dijo al Señor: Señor, déjame prepararme un año, que cambie mi vocabulario, que trate de tener más conocimiento y ahí yo me dispongo. Ahorita no puedo yo, envíalo al otro. Te falta pasión. Si no hay deseo en tu corazón de querer servir, te falta pasión. Ahora, el problema de todo esto es que hay una cosa que Dios nos mandó a establecer a todos. Aquí viene lo que le gusta a la gente. Pero sin esas otras dos, déjeme decirle, usted va a seguir aquí sentado, no se preocupe. Quizás encuentre salvación y en los últimos días de su vida usted le diga: Señor, reconozco que he fallado, y sea salvo. Algunos están aquí sentados y ya son salvos. Pero lo que Dios quiso hacer con usted, lo que Dios le quería llevar a conquistar, no lo va a ver. Porque le faltó compasión y pasión. Y el problema no va a haber sido de ninguno de los del liderazgo, ni de nadie más, ni siquiera de Dios. Fue tu decisión. Fuiste tú que te acomodaste y quedaste con lo poco que Dios te daba cuando Dios te quería entregar más. Pero la falta de pasión en tu corazón y el sentir compasión con los demás te detuvo. ¿Sabes por qué hay gente que todavía no ha sido restaurada después de que Dios lo quería levantar de los lugares donde ha estado? Porque a pesar de que están ahí, todavía hay orgullo en su corazón y no sienten compasión por el hermano que está al lado. Y Dios los tiene ahí procesándolo para que su alma se salve, para que sea salvo. Ahora, si tú me dices: mi líder, yo siento el deseo de querer servirle a Dios, tengo compasión en mi corazón, me siento apasionado ahorita. Solo Dios nos pidió una sola cosa a nosotros. Dios se encuentra con todos los discípulos, dice la Biblia. Jesús ya había sanado, había traído libertad. La gente había visto a Jesús hacer milagros, lo seguían, escuchaban su sermón. Pero entonces viene Jesús y le dice a los discípulos: los voy a enviar de 2 en 2. Y le dijo lo siguiente, Mateo 10, 7, 8. Esto es lo que demuestra compasión, que tú amas a los demás. Mateo 10, 7, 8 dice: y yendo, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad al enfermo, limpiar al leproso, resuciten a los muertos, echen fuera a los demonios y den de gracia lo que de gracia ustedes recibieron. Sencilla la tarea de Jesús. ¿Qué tengo que hacer yo?
anunciar hoy, señores, al que escucha este mensaje, se apasiona en su corazón, el reino de los cielos se ha acercado. Hoy sobre nosotros, si tú te apasionas, si tú hoy sientes compasión y hay un anhelo en tu corazón de servirle a Dios, el reino de los cielos se ha acercado a tu vida. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Ve y sana al enfermo. Ve y manifiesta esa compasión con alguien más. Levanta al caído, sana al leproso. Da de gracia lo que de gracia tú recibiste hoy. Da de gracia lo que de gracia Dios ha puesto en tu corazón y ha dado en tu vida. No te dio salvación, te costó la salvación. ¿A quién le costó la salvación aquí? ¿A quién se la vendieron? A nadie. Tú llegaste hoy acá y has llegado a buscar siempre una palabra. Y Dios te ha entregado una palabra a tu corazón. Te la llevaste de gracia. Algunos llegaron hoy pecando. ¿Y Dios te botó de la iglesia? No. Pero hasta que no sintamos eso, se va a hacer difícil que el reino de Dios se acerque a nuestra vida, porque tú no estás manifestando lo que Él quiere que hagas. Esto es fuerte, porque la iglesia, se lo va a compartir a lo que le compartí al liderazgo el otro día. Pero ya que hoy día estamos aquí, lo que estamos y somos lo que somos, y la iglesia tiene que desafiarse a creer aquello, les hago una pregunta: ¿qué tú haces? ¿Qué va a hacer la iglesia? Desafío a toda la iglesia hoy, porque si hay algo que siento de parte de Dios es que nos necesitamos preparar, porque Él lo va a hacer. Yo sé que Él lo va a hacer. Y ya antes pedía, yo le decía: Señor, hazlo con quien sea. Hoy le digo: Señor, hazlo con nosotros. Hazlo con nosotros. Pero ¿qué tú haces el día de mañana? ¿Cómo utilizo esta frase para no suene? ¿Qué tú haces el día de mañana cuando por esa puerta entren personas con la profesión más antigua del mundo? ¿Qué va a hacer la iglesia cuando el día de mañana por ahí entre toda la banda del sur? ¿Estás preparado para recibir eso? ¿Hay compasión en tu corazón para ver al que viene con una pantaloneta sucio y tratarlo igual como el que viene vestido con un traje? ¿De verdad en tu corazón hay compasión para hacer eso? ¿Qué tú haces el día de mañana cuando entren así? Pregúntate si todavía en tu corazón hay prejuicios y tú lo vas a mirar como que de lejito. ¿Y qué tal si se sienta al lado tuyo? Y vas a llamar al líder: Pastora Yuri, ¿puedes moverlo, por favor? O muévame a mí. Y te levantas que a recibir algo al bar y te cambiaste de asiento. ¿Te gustaría que te hagan eso a ti? O ahora porque estás restaurado o porque Dios ha traído gracia sobre tu vida, ¿tú crees que puedes ser mayor que alguien más? No. Entonces, señores, el reino de los cielos se ha acercado. La frase es clave: vayan y sanen a los enfermos, restauren al leproso, echen fuera demonios y den gracia a lo que han recibido. La orden es sencilla: ir y predicar, sanar el evangelio. Llevar eso es llevar compasión y pasión para los demás. Mateo 16, versículo 17 y 18 dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán lenguas, tomarán en las manos serpientes y no morirán. Sanarán a los enfermos, pondrán sus manos y ellos serán sanos. ¿De verdad tenemos fe por Jesús? Antes de mandar el equipo, quiero hacer dos cosas que Dios me mandó. La primera: ¿quién está buscando trabajo? Porque había alguien aquí que no tiene trabajo. ¿Quién está buscando trabajo? ¿Usted cree en Jesús? Mañana levántese a las 6 de la mañana a buscar y lo va a encontrar. Si usted cree en Jesús, hágalo, porque Él ya lo hizo por usted. ¿Quién cree que Jesús lo puede sanar hoy? Ya está hecho. Haga lo que no cree que podía hacer. Hoy día, cuando llegue a su casa, lo que no podía hacer, lo que usted decía, eso me limitaba a la enfermedad, a eso hágalo hoy. Dale: Señor, yo te creo a ti. Tú lo dijiste, tú lo haces.
¿Quién está teniendo batallas en su negocio hoy? Jefferson, hoy día ve a tu casa, ora en la noche y dile: Señor, pon en mi corazón la ofrenda que debo entregarte. Al día siguiente se te va a multiplicar los clientes. Es de Dios, Jefferson, es de Dios. Dile a Él que te diga y Él te va a hacer lo que tienes que hacer. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Llevar una buena noticia de que alguien reciba sanidad, reciba salvación, sea restaurada su alma. Porque las cosas y las necesidades que tenemos agobian nuestro corazón. Pero esa necesidad que estuvo ahí para que Dios pueda obrar, para que Dios haga un milagro. Si Dios me lo dio a mí, yo se lo voy a dar a ustedes.